Bien. Ahí empezó. A mí no me llegó. A mí no me llegó todavía. A mí no me llegó todavía. Siempre quise ser cantor, a llevar en mi guitarra el paisaje de mi tierra y al hombre con su esperanza. Ahora sí. Ser como el guruguyá que anda repartiendo flores por los montes más espesos, por los ramas más pobres. Llegar con una milonga y las cuerdas bien templadas hasta que el poblado perdido en el medio de la nada y decir aquí estoy yo para lo que el pueblo mande, que poco vale un cantor si no sabe a quién cantarle. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, la música. De un cantor y su guitarra. Digo instrumentalmente, la letra no presta atención. Corazón, y a veces tampoco alcanza. Nápoli, Ramiro, Camilo, digo. Está Nápoli, Camilo, Márquez. No es buena cosa achacarle a un cantor y su guitarra la rebeldía o el grito que su canto despertará. Cuando la lluvia escasea y la sequía es machaza para incendiar pasto seco, tan solo basta una brasa. Mario Escalante, boludo. Pobre de aquel que no siente cuando escucha una guitarra, el corazón bordonea. Nápoli dice, desde el Solís chico, abrazo, compa, vamos arriba, aquí estamos. A mí me arrulló una copla y otra copla me dio balas y otra vendrá a despedirme a cuando el CJ me vaya, a cuando el CJ me vaya, a cuando el CJ me vaya. Buenas noches, amigas y amigos. Arrancamos el programa número 79, infelizmente sin la presencia del compañero Wilder, que les manda saludos a todas las amigas y a los amigos, pero no pudo venir, me avisó ahora hace un rato, porque está atendiendo un tema familiar que por supuesto tiene que estar presente justamente para atenderlo. El saludo para él también y a toda su familia. Y bueno, ya estaremos juntos, como siempre, en el próximo programa. Empezamos el programa con el tema del cantor y su guitarra, de la Bernás Carrero. Y el título de hoy, Los actores están nerviosos por el mismo hecho, pero por distintos motivos. Y ese va a ser el tema central del programa hoy, que iba a estar más completo, ya que Wilder iba, como siempre, a hablar de temas más concretos y puntuales en lo que está haciendo el desarrollo de toda la lucha sindical, trabajadora, obrera del país, ya que él está en ese ámbito y maneja mucho mejor que yo todo lo que se refiere a esos temas que movilizan a los trabajadores organizados y conscientes
de nuestro país y que son en definitiva y siempre serán la vanguardia de esta lucha que nos proponemos, que es la de alcanzar a que los trabajadores de una vez por todas asuman el rol que tienen que cumplir en el país, no como explotados, sino como productores, como protagonistas, como únicos productores y reproductores de cualquier sistema en el mundo, llámese como se llame. Por lo tanto, asumir deben la dirección y la decisión de los destinos de la producción por ellos generados. Es así de simple. Pero quiero empezar refiriéndome a la fecha de ayer, no solo de los días pasados, no solo el tema de las movilizaciones y del paro de secundaria y de educación, el paro de la educación, que tuvimos desde el lugar que nos toca militar acá en Rivera, transmitiendo el acto realizado por los compañeros y su exposición de motivos para esa movilización y para ese paro. Pero también queremos referirnos al día de ayer, el día de las empleadas domésticas. Yo en algún comentario que hice ayer en mi muro de Facebook explicaba que yo provengo de una familia en que la mayoría, yo diría casi la totalidad de las mujeres ejercieron por muchos años, la mayoría de ellas, esa función. Y incluso mi madre, antes de casarse de vivir con mi padre. Entonces, digo esto para significar de alguna manera, para explicar de alguna manera de dónde parte uno en sus vivencias, para facilitar el análisis que semana a semana venimos con Wilder haciendo acá. Como siempre explico en charlas personales con mis amigos, en mi caso particular, yo pertenezco a la clase más humilde, trabajadora. Por lo tanto, cuando estoy en un ámbito que no es el mío, en el ámbito burgués, en el que a veces incursiono y charlo, y conozco, y convivo, lo hago en el sentido opuesto de lo que hacen muchas veces los interlocutores que discuten conmigo por las redes sociales. Yo incursiono en el mundo burgués y pequeño burgués. La mayoría de la burguesía y la pequeña burguesía a veces incursiona en mi mundo, en el mundo de los trabajadores, de los más humildes. Es de ahí que surgen muchas veces las diferencias de postura, no por malas intenciones, sino por lo natural de cómo fue formado cada uno de nosotros a lo largo de la vida. Yo soy marxista, no era Marx un obrero, no era Marx un proletario, mucho menos Engels, pero a lo largo de su vida asumieron una postura de clase. Entendieron de qué se trataba, no solo por haber incursionado en forma de espectador en el destino de la clase trabajadora y humilde, sino que supieron entender de qué se trataba y de ahí desarrollaron sus teorías y las defendieron hasta el final de su vida. Ahí muchas veces, en esos pequeños detalles, radican
las discusiones, muchas veces con manifestaciones de enojo de algunos compañeros, con los cuales uno se da cuenta enseguida a partir del primer intercambio de discusión o de charla, que no se manejan en los mismos términos, no por mala intención, sino por no conocerlos y por no visualizar en plenitud en qué radica el problema y cuál es la única forma de solucionarlo. Como sí lo hizo Marx cuando al final de su manifiesto comunista nos dijo: obreros del mundo, uníos y vayamos a la lucha, o llamó. Dijo: obreros del mundo, uníos, no dijo unámonos, porque justamente Marx era consciente de que no pertenecía él en forma personal y privada a esa clase, era un intelectual. Sin embargo, se posicionó y sufrió toda su vida las consecuencias de haber tomado esa actitud en la vida. Y en eso también radica la diferencia, en las posturas de las personas, de los compañeros, en la mayoría de las veces, con los cuales nos enfrentamos en alguna discusión. Explicado esto, pasemos a la otra, al otro temita que quería, al otro temón que quería tocar hoy, referirme, porque va a ser, la fecha específica va a ser en un día intermedio de semana, que es la masacre del Filtro, el día 24 de agosto, que va a ser el martes, que se va a recordar esa fecha de 1994, cuando durante el gobierno del papá del virrey actual, o sea, con la oligarquía en aquel momento de derecha y extrema derecha en el gobierno, no les tembló la palabra y la actitud, la decisión de masacrar al pueblo por una decisión tomada en beneficio de su buen relacionamiento con la derecha de España, posicionándose, aunque tuvieran que pasar por encima de buena parte de la opinión del pueblo de su país, llegando a la masacre, al tiroteo, a la muerte, con 2 muertos, uno en el propio episodio, aquella noche del 24 de agosto del 94, que fue Fernando Morrone, y el otro, Roberto Facal, muerto luego de haber sido detenido, torturado, estando preso, asesinado, siendo el ministro en aquel momento el señor Gianola. No sé si está vivo o muerto, pero el nombre en este caso no importa mucho. Simplemente son los participantes y sirvientes de la oligarquía y sus medidas, en su concepción de mundo y de país, separado en clases con dominantes y dominados, donde la opinión que prevalece y que se lleva adelante aún a través del uso de la violencia y las armas, es la de ellos, es la de la clase dominante. Y bueno, así que el año pasado tuvimos la suerte, pudimos estar en Montevideo con convocatoria y acompañar esa marcha. Este año no lo vamos a poder hacer por problemas naturales del momento y de nuestras posibilidades económicas.
pero vamos a tratar de acompañar a través de las redes y, si es posible, transmitir algo a través de aquí de la página de convocatoria. Mis amigas, mis amigos, ahora sí vamos a entrar al tema que habíamos propuesto para hoy, que es un tema del acontecer nacional, y por supuesto les agradecemos que nos acompañen y, si es posible, como siempre les pedimos, compartan este programa con sus amigos, con los grupos a los cuales hacen parte, para que este aporte a la discusión llegue al mayor número de personas posible. Los actores están nerviosos por el mismo hecho, pero por distintos motivos. ¿A qué nos referimos con esto? En esto que siempre hablamos del pericón burgués que se baila desde el Parlamento, y en esa función que cumplen esos actores en ese circo, en esa arena, en ese picadero del circo, cada uno tratando de enviar el mensaje y de estar bien con el sector que los apoya, y por supuesto, si es posible, conquistar otros sectores que no los apoyen. En ese circo electoral, politiquero, esos actores, en este caso específico, esos bailarines burgués del sistema institucional, capitalista y burgués de nuestro país, de nuestra sociedad, están nerviosos realmente. Están nerviosos y se pelean. ¿Y por qué pasa esto? Cuando hablamos de los motivos. El motivo es muy simple. Lo que está pasando en este país es simplemente el avance del capitalismo en su fase, en su versión más brutal sobre los derechos de los trabajadores y de los seres humanos habitantes del país en general, desde el niño de pecho al viejo, al anciano en sus últimos días. El avance brutal sobre la alimentación de los niños, sobre los dineros destinados a amenizar la injusticia causada por el sistema, la disminución de esos dineros arrancados, como siempre decimos, del lomo del trabajador, cuya pequeña parcela, pequeña porción, hasta para no evidenciar tanto el problema, en general lo vuelcan a lo que ellos llaman gastos sociales. Y bueno, en este momento, en esta versión más cruel del capitalismo, que es la política neoliberal o más que se aplica en este momento, hay levante popular, hay rebelión popular. Los sectores organizados del país, los grupos sociales, los trabajadores sindicalizados, se mueven desde abajo por razones materiales, por razones de pérdida de derechos, de pérdida de nivel mínimo de supervivencia, y los que están organizados y conscientes se movilizan, sin esperar que esas dirigencias del pericón burgués tome la actitud de dirigirlo. Entonces, ambos sectores, tanto gobierno como oposición, están nerviosos por exactamente el mismo motivo, que es la movilización popular, aunque por causas distintas están preocupados todos esos sectores. Administradores, gerentes del capitalismo, que hacen de su actuación un medio de vida en lo que se llama la clase política gerencial del capitalismo en el país, en su proyecto futuro personal de permanencia en los cargos, en los puestos y en los lugares de visibilidad y de protagonismo en los hechos, tanto a nivel sindical
como a nivel parlamentario. Y es así que vamos asistiendo como los miembros del gobierno, los partidarios del gobierno actual, están nerviosos y pierden los estribos en ese escenario del circo porque se les está haciendo agua a causa de la rebelión popular de un pueblo organizado, una parte del pueblo organizado, los trabajadores conscientes, los sectores sociales que tienen un nivel de organización y de conciencia sobre de qué se trata todo esto, se organizan y les ponen palos en la rueda a su proyecto. Como dijimos desde el primer día de este programa, ponerle palos a la rueda de un gobierno que viene con una gigantesca rueda a pasar por encima de todos los derechos conquistados durante años de lucha y de trabajo, no es más que un acto de legítima defensa del pueblo. La lucha no se está tratando en este momento ni siquiera de avanzar, se está tratando de no ser aplastados. No se trata de una lucha hacia el avance o la emancipación de la clase obrera y a ocupar el puesto que le corresponde por la función que cumple en la sociedad, sino que se trata simplemente de no dejarse explotar aún más. Es una lucha simplemente de legítima defensa ante el avance del neoliberalismo y del capitalismo sobre sus derechos, sobre su forma de vida, sobre todo lo alcanzado por la lucha. El gobierno está nervioso por eso. Sus actores pierden los estribos, demuestran el nivel que tiene la madrina elogiada por Antía, me refiero a Argimón, la vicepresidenta, demuestran ahí en ese escenario, cuando pierden los estribos, lo que son. La Carrió uruguaya Graciela Bianchi se manda sus ridículos discursos en la Cámara, en el Parlamento, y exhibe títulos, y del otro lado salta un izquierdista, Vergara, exhibiendo los diplomas también y diciendo que es grado 5, que estudió con los premios Nobel. O sea, es esa lucha ridícula mientras el problema va por otro lado. Pero ¿por qué está nervioso ese sector? ¿Por qué está nervioso ese sector de oposición? ¿Y por qué también pierde los estribos? Por muchos motivos. Uno es porque se están cobrando complicidades mutuas. O sea, está quedando en evidencia la función de cada uno, sea de derecha o de izquierda, con las consecuencias que hoy estamos viviendo todos los uruguayos de abajo, los uruguayos de a pie. Y en esa discusión, en esa pelea, surgen estas complicidades, quedan en evidencia estas complicidades. Por lo tanto, se acentúa y pierden la calma. Pero la izquierda, esta izquierda uruguaya, pierde la calma también por algo mucho más grave para ellos, para su proyecto, que es la posibilidad de que quede en evidencia que nada se puede esperar de ellos, en el sentido de la lucha real por superar, no la situación de hoy, sino la pandemia permanente que vive la sociedad bajo el sistema capitalista. Y al ver que no están logrando encauzar ni convencer por razones materiales y prácticas al conjunto de los uruguayos que está sufriendo, se preocupan y se desesperan ante la posibilidad de perder el apoyo que hasta hoy tuvieron como engañosos gestores del mismo sistema que hoy se acelera y se acentúa sobre los trabajadores.
queda en evidencia que en 15 años de gobierno no fueron capaces de cambiar un punto y una coma, y que todos ellos tienen como horizonte de sociedad, como modelo de sociabilidad en el país, lo que se ha dado a llamar la viabilidad burguesa, capitalista. La pelea se trata en que cómo administran ustedes y cómo administramos nosotros. Y las cobranzas vienen porque, y voy a poner un ejemplo clásico, muy simple de entender. El puerto, que es el tema que se estaba discutiendo. Esto no arranca de ahora. Esto es una cadena que se viene arrastrando de muchos años. Lástima no está Wilder, que lo iba a explicar con mucho más propiedad que yo por su información más directa sobre el tema. Pero se trata de una entrega que ha sido paulatina desde el año 2000, pasando por un decreto de Jorge Valle y un remate, en el cual en el 2001 ya apareció, porque a veces se empiezan a nombrar estas empresas que están en disputas ahora, porque entendamos bien, acá la Catuel Nati, esta empresa belga, de un belga, fue la que en el 2001, después del decreto de Jorge Valle, remató el servicio de transporte de contenedores por vía marítima. Y en sus proyectos capitalistas, por supuesto, hizo sus inversiones. Luego vino el gobierno del Frente Amplio y le dio participación a una empresa Montecom, que por acá tengo anotado, son de otro sector, capitalista, burgués también, pero de otra parte, con otros propietarios, y que por otra forma, por otros medios, y con la simpatía del gobierno anterior del Frente Amplio, también obtuvo concesiones para manejar este servicio en el puerto de Montevideo. O sea, es la privatización que arrancó en los años de la derecha y es la privatización y la entrega que continuó en los años de la izquierda, burguesa capitalista en el gobierno. Por lo tanto, este gobierno, cuando firma este contrato por 50 años ahora, pues le faltaba 10 todavía a Catuel Nati. Le faltaban 10 años. O sea, eso fue firmado por el gobierno anterior. Esa concesión estaba vigente, simplemente la extendieron por 50 años más. ¿Y por qué lo hicieron? Pretextan los oligofascistas que ahora ocupan el gobierno nacional, porque esta empresa estaba llevando un juicio contra el Estado uruguayo, estaba promoviendo un juicio contra el Estado uruguayo, por lo que según ellos fueron las ilegalidades que cometió el Frente Amplio a hacer concesiones a otra empresa, a Montecom. Y que ante la posibilidad de perder este juicio, no sabemos si, como con Aratirí, los intereses que lo mueven son otros. Me estoy refiriendo a los pretextos que aducen cuando defienden una posición. Si no hubiesen hecho este tipo de contrato, el Uruguay podría haber perdido un juicio multimillonario, que por supuesto no lo iba a pagar el virrey, ni Isaac Alfi, ni nadie, y lo pagaríamos nosotros, porque los Mayaoro tampoco lo pagarían, pero en fin, podría dificultar la
la tarea de un gobierno que avanza, pero que avanza en el sentido de profundizar las ganancias de los capitalistas sobre el lomo de los explotados, de los trabajadores, pero podría dificultar en ese camino al tener que además disponer de una parte de ese capital arrancado a nosotros para pagar un juicio perdido. Entonces es así que pretestan esto. Ahora, cuando se empieza a discutir esto en el Parlamento, a los gritos, en forma circense realmente, empiezan a saltar todas estas evidencias. Mientras la vida práctica del día a día de todos nosotros tiene prioridades y va por un lado que no tiene, que por supuesto que tienen que ver con el conjunto de esas decisiones que toman los que viven amurallados en sus casas con tecnología del primer mundo y no tienen que convivir como nosotros en los barrios con las consecuencias directas de la exclusión social y el aumento de la delincuencia y todo lo que, y del hambre o sea, viven en sus castillos tomando decisiones y protegidos por el brazo armado actualmente del PCNT, la policía, y no tienen que convivir con eso. Bueno, vivimos por supuesto las consecuencias de esto, pero lo que vemos, nuestro horizonte visual del día a día, es que se nos dificulta concretamente la vida en nuestro cotidiano. Entonces, los sectores más organizados, como decía, se empiezan a mover. Y esos líderes de derecha e izquierda pretenden marcar diferencias que son simplemente diferencias cosméticas, no son diferencias de fondo, no son diferencias de modelo social, de modelo de concepción de sociabilidad en nuestro país. Tienen la misma concepción. La discusión del Boca por el tema del atraso y su dificultad para construir su casa, que explicamos en un programa, deja claro y evidente cuál es su proyecto final de sociedad. No va más allá de la instrumentación de un mejor o menos violenta explotación hacia el trabajador, pero jamás la asunción del trabajador hacia el lugar que naturalmente debería ocupar y por el cual naturalmente tendría que luchar un dirigente comunista. ¿Se entiende? Cuando el Boca dice, sí, estoy pasando en forma quejosa por las dificultades que pasa cualquier trabajador, e incluso mi casa pierde valor en el mercado, no usó la palabra, pero pierde valor, porque yo estoy atrasado con los impuestos. Eso es una concepción de vida, una concepción de sociedad, que si algo no tiene, es una pizca de comunismo, es una pizca de lucha por una sociedad igualitaria con una economía del tipo socialista. Y es más, día a día, y por suerte surge en las redes sociales, cosas que nos aportan elementos para explicar todo, para ejemplificar lo que acá venimos diciendo. Hoy anoté, yo tengo más de 4.000 amigos en Facebook. La mayoría por cuestiones de afinidad, porque uno viene detrás del otro, son compañeros de la izquierda frente amplista en Uruguay, mayoritaria, por supuesto. Y también tengo, por supuesto, amigos que tienen más o menos esta misma línea superadora
de la cuestión de proyecto Frente Amplio en el país, del proyecto actual Frente Amplio en el país. Y entonces mis amigos, muchos de mis amigos en Facebook, publican cosas. Yo nunca interfiero con las cosas que publican ellos. Nunca salgo a enfrentar y a discutir con ellos. Apenas los capto y los analizo. Los entiendo, no pretendo enfrentarlos. Pretendo desde acá y desde las cosas que publico yo, que tengan la otra interpretación de los temas. Generalmente cuando me trenzo en alguna discusión, que hace mucho que no la llevo muy a pecho, muy adelante, simplemente guardo el material que me ayuda a la reflexión y al análisis. Pero entonces observo día a día esas publicaciones que hacen. Y en general los compañeros van publicando frases, fotos, cosas, de las personas que ellos visibilizan como ejemplos a seguir o con las cuales están de acuerdo. Y hace un par de días estoy viendo que muchos compañeros, muchos amigos, publican algo de José Mujica. Otra vez José Mujica. Ahí está la foto de Mujica y la frase célebre abajo. Dice lo siguiente: no sientas vergüenza de usar la misma ropa, no tener un gran celular o andar en un auto viejo no es vergüenza. Vergüenza es aparentar algo que no eres. Mis amigos, si hay un ejemplo, si hay algo que resume lo que es el pensamiento de este dirigente de izquierda, es esto. A mí me gustaría, y le pregunto a los compañeros, ¿de qué se trata cuando dice vergüenza es aparentar lo que no eres? Lo que eres. Para José Mujica, si sos un trabajador, vino que podés andar bien vestido, andar en un buen auto si es posible, y lograr todas las comodidades, todos los bienes de consumo que generas con tu trabajo. ¿Qué diferencia esto como concepción filosófica de vida, un pensamiento de la mujer de la calle Pou, cuando se refiere a un tema y dice, esto es tan importante para nosotros como para la gente común? Tan criticado por los compañeros de izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre una concepción de sociedad y la otra? ¿Qué quiere decir José Mujica cuando dice aparentar lo que no eres? La pregunta es, ¿lo que no soy? Para él, ser es tener. Sin importar que un Lacalle Pou, por ejemplo, sin haber trabajado nunca en su vida, sin haber puesto ni un minuto de esfuerzo, tuvo toda la buena vida que quiso a través, entre otras cosas, del robo de su madre, la coima más grande del país, con el Banco Pan de Azúcar, la multiplicación por 10 del capital de estos mafiosos en el gobierno del padre, de Luis Alberto Lacalle Herrera, que le permitió ser lo que es y llegar a la presidencia de la República como un inútil de toda la vida. Y no referirse en ningún momento, José Mujica, que el que no puede vestir una ropa diferente todos los días, no puede andar en un buen auto, aunque trabaje y se esfuerce, o no pueda tener un buen celular, entre otras cosas, se debe
a lo que roba esta clase dominante con la cual él se abraza y admira. ¿Se entiende? Acá está el motivo por el cual decimos acá que nada se puede esperar de este tipo de personaje, que quiere impulsar a la gente a comprender y a aceptar y a sentir orgullo de vestirse mal, de no tener acceso a los bienes de consumo que produce con su esfuerzo. Y no hace una crítica a por qué, no hace una descripción de por qué ese trabajador no puede ser lo mismo que es el otro que vive de su trabajo, como explotador de su trabajo. Esta es la concepción de mundo y de vida de este tipo de personaje. Por lo tanto, nuestro trabajo en este programa es justamente explicar al trabajador que si no puede cambiarse de ropa todos los días, no puede tener un buen auto y no puede tener un buen celular o lo que sea, las comodidades que sea, es porque este tipo de gente lo hace pensar que eso es normal. Nuestra función es llevarlo al trabajador, al hombre de pueblo, a la mujer de pueblo, al de abajo, a entender los motivos de su vida en escasez, para que a partir de ahí inevitablemente se revele, se concientice de las causas de su pobreza y tome la actitud de elegir como corresponde y de organizarse como corresponde para tomar él las riendas de la sociedad que descansa sobre sus hombros, que vive de su trabajo como productor y como reproductor del sistema como consumidor, incluso dentro del sistema capitalista. ¿Se puede entender? Nada se puede esperar como avance hacia una sociedad mejor de este tipo de concepción de sociabilidad en el mundo como normales e incambiables, como la sociedad en la cual nos tenemos que asumir que no somos y que otro sí puede ser, hasta por suerte, por el lugar donde nació, por la gente con la cual se cruzó, o por, en el caso de este circo burgués que vemos en el Parlamento, hasta por haber tomado la decisión de traicionar a la propia clase trabajadora y a los intereses de esa gente que lo llevó a ocupar esos puestos. Y es así que estos personajes, falsos revolucionarios, o mentirosos en el sentido de convencernos que hay un capitalismo bueno en el día de hoy, humano y bueno, seguir esperando que estos personajes vayan a hacer algo más de lo que hicieron durante 15 años, porque ahora no estamos hablando en una conjetura hipotética que si llegan al gobierno. Ya llegaron, ya estuvieron, ya gobernaron 3 mandatos. No cambiaron ni un punto ni una coma en el modelo de sociedad capitalista y explotadora burguesa. Bastó que llegara el otro sector de la burguesía y con 4 papelitos escribieran una ley, una LUC, y cambiaran todo el modelo y el pacto social que más o menos se iba llevando adelante en este país.
¿Por qué? Porque llegaron al gobierno, pero nunca cambió la correlación de fuerzas entre trabajadores y clase dominante. Por un motivo muy simple. Todos los que llegaron ahí eran burgueses con concepción burguesa de vida, con concepción capitalista de vida, con proyectos personales, particulares y privados como modelo de desarrollo en la vida, y no como proyecto colectivo de sociedad, no como proyecto inclusivo de sociedad, sino como un proyecto que no va más allá de intentar incluir sectores a través de la competencia del modelo capitalista, habiendo arrancado a kilómetros de distancia en su vida social y en su posibilidad de crecer y salir de su miseria, en un momento en que el capitalismo ha llegado a un punto de exclusión, hasta por su modelo y por la tecnificación, ya lo explicamos muchas veces acá, imposible de hacer que eso sea posible. En una sociedad que nos quieren vender el verso del vallismo como si estuviéramos viviendo a principios del siglo XX. Cuando hoy en día hay prácticamente una sociedad viviendo en las cloacas, a kilómetros de distancia, repito, de la oportunidad de salir de ahí, que ha desarrollado sus propios códigos de convivencia, hasta por autodefensa, sus propios valores, y que sabe que la brecha entre la exclusión y la inclusión es gigantesca. Una persona que vive en un asentamiento, que sale a revolverse todos los días, que está enganchado a la luz, que está enganchada al agua, que no paga alquiler porque se construyó una choza en un terreno ocupado, con 20.000 pesos por mes se revuelve, come. Para salir de ese lugar, comprar un terreno, como lo dice el Boca, pagar un alquiler, pagar luz, pagar agua, la brecha es de por lo menos 60.000 pesos. A algún vallista bobo de estos que andan ahí en la izquierda creen que la situación actual es la misma que vivíamos al principio del siglo XX o mediados del siglo XX cuando nací yo, y hablábamos el mismo lenguaje de la burguesía. Teníamos la posibilidad de ser incluidos porque estábamos levemente excluidos. Bastaba un buen trabajo para poder, un empleo para poder pagar un alquiler, pagar agua, pagar luz. Así crecí yo. Hablábamos el mismo lenguaje de los incluidos. No había dos sociedades, una viviendo en el subsuelo más absoluto, en la exclusión más absoluta, manejándose en su propio mundo, en sus propios códigos. Nos manejábamos todos en el mismo código. Porque era otro momento, era otra etapa en la evolución del capitalismo en el mundo. Y es por eso que nosotros, desde este programa, llamamos permanentemente a la reflexión, a los compañeros, no para ofenderlos, no para que nos peleemos, sino para que entendamos de una vez que mientras no se corrija esto, los que tienen algo se van a tener que seguir encerrando. La policía fascista va a terminar siendo su aliada
por razones lógicas y materiales, para que a la abuela cuando le vayan a cobrar la jubilación no le revienten la cabeza un ladrillazo para sacarle los pesitos que va a cobrar. Consecuencia de la exclusión. Mientras no tomemos conciencia de que no hay otro proyecto posible para la humanidad actual que no sea el proyecto colectivo, vamos a seguir construyendo sociedades paralelas, enfrentadas y enemigas por la vía de los hechos. Por lo tanto, compañeros, hoy el programa va a ser muy corto porque pensaba hablar con Wilder y que él hablara sobre toda la información que tiene, pero antes de despedirme, voy a tomarme un par de minutos más para referirme al tema Afganistán. Llamándolos a escuchar el programa de ayer del compañero Héctor Napoli, Resistiendo la Pandemia, que todavía no lo publicamos en la página, pero que no sé si hoy o mañana lo voy a hacer, lo publiqué en mi muro. El programa del compañero Héctor, que está por ahí, si estás, un abrazo, Héctor, a ti y a tu familia, que está muy bueno el análisis que hace. Nosotros simplemente podremos ser reiterativos en alguna cosa, ya que coincidimos en la postura, pero para no repetir lo mismo tan clarito y tan explicado como lo hizo Héctor ayer, a lo que los invito a ver ya o en el muro de él, o en la página Resistiendo la Pandemia, o en el mío, o en la creo que lo está subiendo a YouTube también. La batería, si querés enchufar, tiene carga todavía. Haceme un favor, enchufar el micrófono, porque yo estoy saliendo todo el programa con el micrófono. Hoy tenemos un operador diferente acá. Estoy saliendo todo el programa, por suerte hablé fuerte, con el micrófono del celular que está a más de 1 metro de distancia de mi cara. Ahora sí está conectado. Las disculpas, hoy estamos con otros compañeros y no está todo distinto hoy, pero siempre para mejorar, siempre para incluir más gente, que de eso se trata. El tema de Afganistán, mis amigos, es muy simple. Parece complicado, pero no lo es. Acordémonos que Afganistán es un país chico, pobre, montañoso, con la mayoría de su población, de sus 35, superpoblado, para sus condiciones geográficas, tiene 35 millones de habitantes, más de 35 millones de habitantes, la mayoría rurales, zonas inhóspitas, montañosas, que en algún momento, hace muchos años, fue invadida por la Unión Soviética estalinista, ya en sus últimos años de existencia, por razones geopolíticas y de intereses, por supuesto. Y los Estados Unidos de América, a través de su aliado Arabia Saudita, que es el país más grande del mundo árabe, rico, poderoso, a través de ONGs, a través de sus organizaciones de inteligencia, penetró a Afganistán y creó las escuelas de formación musulmana radical, que es la que existe en Arabia Saudita. Simplemente llevó ahí su escuela para formar a esos campesinos
excluidos, explotados desde siempre, y muy ignorantes, muy atrasados, llevarlos al mismo fanatismo religioso que existe en Arabia Saudita, para uso, como toda religión, para uso del poder y del sistema. Fue así que lo hicieron, lo llevaron adelante con el propósito de organizarlos y armarlos para combatir a los soviéticos ocupantes de Afganistán. Lo hicieron a través del fundamentalismo religioso y pusieron nada más y nada menos a dirigirlos ya en su periodo armado a Osama Bin Laden, árabe saudita, hijo de miembro de una familia de poderosos petroleros de Arabia Saudita, socios de Bush, en las mismas empresas. Fue así que crearon a Osama Bin Laden, crearon a Al Qaeda, el imperio yanqui, y lo usaron para expulsar a los rusos, los soviéticos, que ya venían en caída, de Afganistán. Algo salió mal. El estudio y el fundamentalismo religioso lleva a considerar también a los imperialistas yanquis o europeos enemigos, infieles. Y el estudio de esa doctrina también los lleva a tomar actitudes nacionalistas, no imperialistas. Por lo tanto, se le dieron vuelta, hasta por lo que habían estudiado y por su comprensión de aquello que les habían inculcado, a volverse contra su creador, contra el imperio. Ahí nace el talibán. La palabra quiere decir estudiantes, justamente se originaron en grupos de estudios radicales, fundamentalistas musulmanes. Por lo tanto, pasaron luego a ser enemigos del imperio. Todo el enfrentamiento posterior, la invasión posterior de Afganistán, directamente por los yanquis, por todos los motivos que ya conocemos, de las Torres Gemelas, del ansia de dominio de esa zona rica en petróleo y de la máquina de la guerra, de la instrumentación de la guerra como forma de reproducción capitalista, los llevó a pasar 20 años ahí y tener que al final, por razones de plata, por razones de negocio, acabar retirándose de ahí ante un avance de los talibanes armados y preparados por ellos. Todo lo que pasa en los centros de poder, nosotros, simples mortales, tenemos siempre una información parcial. Podemos hacer conjeturas sobre los porqué de una cosa, los porqué de otra. ¿Por qué el talibán? Hemos visto, como siempre, el imperio ha usado la táctica de dejar o de tener en los países a los cuales ellos quieren posteriormente invadir o castigar para hacer sus negocios, dejar siempre el gobierno más radical y que a nivel internacional puedan fabricar su imagen de bandidos. El tema del talibán, indiscutiblemente con la cuestión de género, con la cuestión de su actitud a la mitad de la población, que son las mujeres.
Es indiscutible lo que practican los talibanes contra las mujeres en nuestra concepción de sociedad. Pero es lo mismo que practican en Arabia Saudí, aliada, y en la mayoría de los países africanos musulmanes, mucho más. Pero el mundo no se entera, porque la prensa no lo dice, no sale todos los días en los informativos. Nuestra postura, nosotros somos marxistas, por lo tanto somos materialistas, no somos religiosos, no inventamos ningún dios, como todos los dioses existentes en la humanidad a lo largo de su historia. No inventamos ninguno, estamos contra eso. Nuestra concepción de vida es materialista, es el desarrollo humano sin el uso de la religión como instrumento de poder. El desarrollo humano a través de la conciencia y no a través de imposiciones religiosas creadas, inventadas para beneficio del poder, sino que partimos de la necesidad del razonamiento y el análisis. O sea, somos materialistas. No nos aliamos para nada con ninguna religión, ni con la afgana que tapa a las mujeres del talibán, ni con la católica que tapa a las monjas también, y las hace usar pollerones y no las deja casarse, y no les permite ejercer el sacerdocio, no les permite hacer misas, son sirvientas de los curas, tapadas también. O sea, la impostura machista también en la iglesia tan aceptada con nosotros. También no nos aliamos a los evangélicos, ni con su diezmo, ni el bienestar de sus pastores a costa del curanderismo que practican y la estafa de la instrumentada para enriquecerse a través de la fe de los demás, ni la imposición a las mujeres evangélicas en los sectores más radicales de las tendencias pentecostales, con sus pelos largos, con sus polleras llegando a los tobillos. No nos aliamos a nada de eso. Lo que sí analizamos, lo que sí, por lo que sí tomamos posición, y ayer Héctor Napoli lo explicó muy bien en su programa, es que para nosotros todo acto que debilite el imperialismo y el dominio mundial de la potencia más criminal que asesina, que hambrea, que mata a cientos y cientos de millones de personas en todo el planeta y siempre, todo lo que debilite al imperialismo, para nosotros es un paso antiimperialista hacia adelante. Las cuestiones internas de esos países, que atraviesan lo cultural, que atraviesan toda una etapa en la que viven, la resolverán mucho mejor entre ellos que con la participación del imperialismo, con la intervención, del imperialismo, que con su intervención no hace nada más que aliarse y sacar ellos provecho de esa ignorancia, a nuestro modo de ver, y la masacre que esos pueblos en sus disputas internas, como estos países, como Afganistán, un país tribal, con distintas tribus, con una organización tribal. No tenemos nada que ver nosotros con ese sistema, pero tampoco nos podemos oponer o preferir la interferencia del imperio ahí. ¿Se entiende? El imperio proporciona las armas
para el negocio de la guerra en todas las internas de esos países. En todas las disputas internas de estos países, hacen el negocio de la guerra, el negocio de la destrucción y el negocio de la reconstrucción y el negocio de la explotación y la apropiación de las riquezas naturales de cada país y de sus puntos estratégicos para lo mismo, por motivos geopolíticos. Así que aplaudimos porque Afganistán no fue invadido. Los talibanes son afganos. El gobierno, la mayoría de esas ciudades, que tomaron, que bajando de las montañas, los estudiantes radicales, ortodoxos, musulmanes, a través de las armas invadieron, tampoco encontró gran resistencia de la población. ¿Por qué será? ¿Será que el gobierno que se vino al occidente junto con estos colaboracionistas que desesperadamente intentan subirse hasta la rueda de los aviones, como pasó en Vietnam? ¿Será que el gobierno de esta gente, la administración, la vida de ese pueblo había mejorado con sus gobiernos? El ejército afgano es enorme, muy superior al número de talibanes que invadió la mayoría de las grandes ciudades de Afganistán. Sin embargo, muchos de sus tropas se pasaron al lado de los talibanes. O sea, ¿qué siente ese pueblo como peor? ¿A los talibanes o al imperio interventor y sus gobiernos títeres en el país? Las cosas hay que analizarlas desde el punto de vista material, concreto. Si esas mujeres y esos hombres hubiesen tenido una vida realmente superadora de su explotación por parte del capitalismo y la burguesía afgana, que otros nombres tienen, pero son lo mismo, la práctica capitalista es la misma, si hubiese cambiado realmente, ¿no preferirían luchar contra los talibanes y seguir en lo que estaban? Sus problemas internos, en definitiva, lo resolverán mejor, infinitamente mejor, sin la intervención del imperio que con la intervención del imperio. Repito, no tenemos otra postura, los marxistas, los comunistas como yo, que no sea esa. Simplemente estamos priorizando el debilitamiento de alguna manera, aunque sea momentáneo, porque como decíamos, la información que tenemos siempre es parcial, pero en este momento concreto lo que pasa en Afganistán es que el imperialismo dejó de manejar directamente ese país. Y que a partir de ahí, lo que venga en el futuro, no lo sabemos, por supuesto. Pero es un país que ya no está, como no lo está más hace muchos años, Vietnam, con el imperio, manejando directamente ese territorio. Los negocios que vengan después, las complicidades que puedan surgir de ahí, bueno, eso pertenece a un análisis que no podemos hacer en este momento porque no tenemos los datos concretos de cada personaje que interviene ahí. Incluso otro detalle importante para que se considere. Los propios talibanes reconocen que se trató de una lucha, de una coalición de varias organizaciones
o sea, no asumen los talibanes como únicos en esa lucha para expulsar, para recuperar a su país. Por lo tanto, todo lo que venga ahora va a depender de una interna de un país, si es que se evita una nueva intervención imperial. De cualquier forma, el paso que se dio en el sentido de la lucha antiimperialista, a nuestro entender, es positivo. ¿Se entiende? Bueno, compañeras, compañeros, ya hablé mucho. Siempre quedan cosas en el tintero, pero el programa ya tiene más de una hora y hablé solo yo porque Wilder no está. Hablé sin este micrófono un buen rato, espero que se haya podido escuchar. Y los esperamos el próximo viernes, y si podemos vamos a acompañar y transmitir algo de las movilizaciones cotidianas que se van multiplicando en el país por encima de esas cúpulas acomodadas que ya no están logrando encauzar la lucha por hacer parte cómplice del mismo sistema que obliga a los pobres y a los trabajadores a salir a luchar. Así que buenas noches, gracias por estar ahí y por, si es posible, compartir el programa con sus amigos y con los grupos a los cuales se integran. Así que buenas noches, hasta el próximo viernes en principio, y los vamos a dejar con una música brasileña, se llama Disparada, es un tema musical compuesto por Geraldo Vandré y cantada por Jair Rodríguez, que narra en forma poética y musical la historia de alguien que pasó a través de concientizarse de la función de tropero a servicio de un patrón, a ser el conductor a entender de qué se trataba el tema y cambiar su actitud, cosa que esperamos, siempre anhelamos, que la mayoría de los actitud que siempre esperamos y anhelamos, proceso de vida, proceso de razonamiento, de adquisición de razón, que esperamos que pasen por él la mayoría de los seres humanos. Así que los dejamos con esta música, está en portugués, espero que entiendan. Yo, como soy brasileño, me identifico y siento esa cultura, porque es mi cultura también, y capaz que lo entienda y lo sienta de una forma un poco más emotiva que la mayoría de los amigos que nos siguen. Así que hasta la próxima, compañeros. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino, tudo, a morte, o destino, tudo, estava fora de lugar. Eu vivo para
a consertar. Na boiada já fui bom, mas um dia me montei, não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como num sonho, e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugar-tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tanto ferro engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui lei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, de um reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, de um reino que não tem rei.